Hola mis apreciados hermanos y amigos, Dios me los bendiga abundantemente. Tengo el grato privilegio en esta hora poder dirigirme a ustedes para poder abordar juntos una maravillosa serie, la cual he titulado para estos últimos días, que es de vital importancia para nuestro crecimiento espiritual. Permítame poder presentarle esta maravillosa serie, Enfrentando la batalla final. Sí, mis hermanos y amigos, necesitamos estar muy conscientes que para estos últimos días estamos librando a cabo una gran batalla, un conflicto entre el bien y el mal, y nosotros estamos inmersos en él. De allí la gran importancia de saber cuál es nuestro papel y cuáles son las armas que necesitamos emplear para poder pelear esta buena batalla. El apóstol Pablo nos recuerda esto muy bien allí en el libro de Efesios, capítulo 6, de que necesitamos vestirnos de toda la armadura para poder pelear la buena batalla de la fe. No es de ignorar, necesitamos ser muy conscientes de ello. Por eso permítame en este momento poder orar, pedir la dirección del Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe en esta hora al exponer su palabra. Querido y buen Dios, muchas gracias por la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo y también por la persona de su Santo Espíritu, que hoy Él es el que nos guía, Él es el que nos motiva para poder avanzar. Gracias, Padre, porque en medio de este conflicto espiritual que se libra, no estamos solos. Usted está allí con nosotros para ayudarnos y para que juntos podamos avanzar para gloria de su nombre. Bendiga a cada persona, cada amigo, cada hermano que es influenciado por tu Santo Espíritu. Señor, el tiempo del fin se está acercando y hoy por hoy podemos ver cómo el enemigo se enfurece porque sabe que le queda poco tiempo. Permítenos a nosotros ser conscientes del tiempo que estamos viviendo y que podamos someternos a ti, Señor, para pelear juntos la batalla de la fe. Gracias por tu amor. Permite que tu palabra pueda traer consuelo, esperanza, pero también pueda abrir nuestros ojos para avanzar agarrado de tu mano poderosa. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, en esta serie, nuestro primer tema que quiero abordar tiene que ver acerca de la mente. La mente juega un papel importantísimo, mis hermanos, en este conflicto. Ustedes saben de que el enemigo no descansa y él con todas sus artimañas trata de poder destruir, porque para eso dice la palabra de Dios, Él vino para matar y destruir. Por eso necesitamos ser muy conscientes acerca de este maravilloso mensaje. El campo de batalla es la mente. Muchas personas estamos un poco como distraídos, pensando cuándo de pronto ocurrirán ciertos acontecimientos. Estamos un poco medio preocupados por cosas externas, pero realmente el gran problema, el asunto central aquí se encuentra en esta parte, porque es allí donde se lleva a cabo el conflicto, en nuestra mente, y depende quien tenga el control de ella, asimismo se verán los resultados. Por eso permítame, la palabra de Dios define o más bien nos anima a que seamos muy conscientes de este asunto. Por eso dice la palabra allí en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ese es el consejo del proverbista allí, ¿sí? Que seamos muy conscientes, que guardemos nuestra mente, nuestro corazón. ¿De qué nos estamos alimentando?
qué es lo que estamos observando, qué es lo que estamos escuchando. Nuestros 5 sentidos tenemos que ser fieles administradores de ellos, porque los ataques en esos últimos días se concentran en esta parte. Efesios 4:23 también nos dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sí? Romanos 12:2 también nos dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y 1 Corintios 12:16, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mis apreciados, el gran ataque del enemigo se concentra, como le vengo diciendo, en la mente. Y él ha tratado, no solamente en este tiempo, durante toda la historia humana, ha tratado de borrar de la mente del ser humano la imagen de Dios. La imagen de un Dios santo, de un Dios puro, de un Dios que es justo y misericordioso. Su gran objetivo es borrar de nuestra mente la imagen de Dios. Por eso necesitamos estar muy conscientes de eso, muy pero muy conscientes. Recuerde que la Biblia nos da un panorama de lo que ocurrió con los antediluvianos. San Mateo nos dice que el enemigo embotó su mente y no conocieron hasta que vino el día y se lo llevó a todo. Sí, necesitamos ponerle la lupa a este asunto. Estamos concentrados en otras cosas, ¿sí? Pero el punto trascendental se encuentra allí. Muchas veces no somos cuidadosos con lo que estamos observando, con lo que estamos escuchando. Nuestros 5 sentidos pareciera que lo desligáramos un poco de nuestra realidad espiritual. No. La tentación entra por allí. Y me llama mucho la atención, el Señor nos anima a que guardemos nuestro corazón, lo cuidemos. Sepamos de qué manera estamos administrando la información que estamos adquiriendo, hermanos. Esta es una guerra y no hay tregua y el enemigo lo sabe. Por lo tanto, Dios nos ha dado las herramientas para avanzar. Hay algo que los sociólogos, ¿sí?, han estudiado, o podríamos decirlo así. Hay algo que se llama el top mind. El top mind es como el pensamiento o la idea, la información más alta, podríamos decirlo allí, que una persona piensa constantemente. Es el pensamiento que está allí en la mente, lo primero que se nos viene, ¿verdad? Frecuentemente. Es lo que ocupa, digamos, la mayor parte del tiempo como tal. Y entonces, voy a explicar esto un poco. Supongamos de que tú estás en casa, allí, y escuchas en la radio, en la televisión, en algún medio de comunicación, alguna empresa, alguna entidad promocionando un producto, diciendo de pronto agua cristal, el agua de vida. Toma agua cristal. Y entonces cada rato te ponen ese comercial, ¿sí? Te mandan esa información, agua cristal, ingiere agua cristal porque es el agua de vida. Si tienes sed, toma agua cristal, el agua de vida. Y tú cada rato estás allí escuchando. Llega un momento en que tú te vas a hacer deporte, ¿verdad? Y entonces viene la necesidad en tu ser. ¿Sí? Después de haberte deshidratado, ahora quieres hidratarte y quieres consumir agua. Inmediatamente tu cerebro allí comienza a trabajar y dice, tengo sed, necesito tomar agua. ¿Y qué clase de agua, qué marca de agua tú vas a comprar? Agua cristal, el agua de vida. Porque esa información que ha sido constante allí, ya la tienes aquí. ¿Sí? Es lo mismo entonces, que es lo que el enemigo trata de hacer en estos últimos días, bombardear nuestra mente, bombardearla, pero no de cosas buenas,
bombardearla con las cosas de este mundo, ¿sí? Con la inmoralidad que hay en este mundo. Por doquiera que uno sale hoy, uno puede encontrar de que los principios, los valores, todo está por el piso, porque ese es su objetivo, bombardear nuestra mente, ¿sí? Su objetivo es poder bloquear, porque vuelvo y le repito, es arrebatar de nuestra mente la imagen de un Dios santo. Por eso la palabra de Dios dice que hoy en día, tristemente, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, porque es una lucha. Y las tentaciones más grandes, las guerras más grandes espirituales son las guerras mentales, son las luchas mentales. Yo recuerdo en cierta ocasión abordando un medio de transporte público, dirigiéndome a un sector. En ese medio de transporte el conductor iba sintonizando un tipo de música urbana, un reggaetón. Y pues yo iba luchando allí con mi mente como para no querer escuchar este tipo de música. Era algo muy incómodo, estorboso, y por más que trataba, luchaba, estaba eso allí, ¿cómo hago para no pensar? Y no veía la hora que llegáramos a nuestro destino. Bueno, finalmente llegamos, pero lo sorprendente fue que 2 semanas después, yo estoy en una actividad laboral allí, en casa, y me da ganas de cantar, alabar al Señor, cantar. Y de lo que mi boca quería salir era eso, reggaetón. Yo decía, pero ¿cómo si yo no canto esto? Claro, mi mente había hecho ese proceso porque había sido bombardeada a través de esa música. Así que mis hermanos, el conflicto es real y es severo. Y es severo. Por eso necesitamos tener esto muy presente. A continuación quiero hablarles, la Biblia nos presenta las dos armas que el enemigo utiliza para poder bombardear nuestra mente. Habrá muchas más, pero yo he identificado 2 y he caracterizado todos los ataques en estas 2 armas que la palabra de Dios nos presenta. Pero antes de hablarle de ello, vamos a mirar cómo el espíritu de profecía a través del hogar cristiano también nos muestra el valor, o más bien el cuidado que debemos de tener con nuestra mente, porque es muy fundamental. Dice, si vivimos totalmente para Dios, no permitiremos que nuestra mente se entregue a imaginaciones egoístas, dice la sierva del Señor. Si de alguna manera Satanás puede obtener acceso a la mente, sembrará su cizaña y la hará crecer al punto de producir una cosecha abundante. En ningún caso puede Satanás dominar los pensamientos, palabras y actos, a menos que voluntariamente le abramos la puerta y le invitemos a pasar. Entrará entonces y arrebatando la buena semilla del corazón, anulará el efecto de la verdad. Eso sí que es importante tenerlo presente, ¿sí? Entonces, el enemigo no puede controlar nuestra mente, nuestro pensamiento, pero somos nosotros que le damos la cabida. Por eso decía, ¿cómo estamos administrando la información que estamos recibiendo en nuestra mente? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos observando? ¿Qué es lo que estamos tocando? ¿Qué es lo que estamos oliendo? ¿Qué es lo que estamos a través del gusto? Es importante esto, hermanos, muy importante. Entonces, él no puede, pero somos nosotros que le damos la entrada, somos nosotros que le damos la cabida allí. Necesitamos tener esto muy presente. Comprendamos la siguiente cita en Primeros Escritos. Dice, vi que Satanás ejecuta bien sus planes. Cuando los siervos de Dios convocan reuniones, Satanás está en el terreno con sus ángeles para impedir la obra. Satanás está en el terreno, dice, para impedir la obra. Estas constantemente implantando sujeciones en la mente de los hijos de Dios. Conduce a algunos de una manera y a otros de otras, valiéndose siempre de los malos rasgos que hay en el carácter de los hermanos y hermanas y excitando sus tendencias naturales hacia el mal. Entonces vemos que él no descansa. Mientras se le dé cabida, va a dañar.
Entonces, si nosotros sabemos que no duerme, si nosotros sabemos que es constante, ¿por qué no mantenemos velando? ¿Por qué no mantenemos vigilante, hermanos? Necesitamos tener mucho cuidado con esto. Él pone sujeciones, él busca la manera de inquietar, causar mal, causar enemistad, pleitos. Y nosotros somos testigos de eso. Muchas veces se levantan asuntos que uno dice, pero ¿cómo? De cosas tan simples se arman grandes conflictos, porque allí está el enemigo para dañar. Entonces les decía que las dos armas que tiene para este tiempo que utiliza son las siguientes. Permítame referirme a la primera. Se encuentra en Mateo 13:19. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En esta parábola del sembrador, Jesús ilustra esta parte. Y una de las herramientas, una de las armas que tiene para poder acabar, para borrar de nuestra mente la imagen de Dios, la manera de atacar es arrebatar lo que fue sembrado en el corazón. Es arrancar. Usted puede ver que hay personas, y en muchas ocasiones nos ha pasado, escuchamos la palabra de Dios y se produce como ese deseo de cambio. Queremos cambiar, queremos ser diferentes. Pero luego de un espacio de tiempo como que volvemos al mismo estado. Y me pasaba esto muchas veces, estando allí frente, escuchando la palabra, escuchando al mensajero. Y en ese momento, dentro de mi ser decía, tengo que cambiar ciertas cosas en mi vida que no llevaré al cielo, necesito ser cambiado. El Espíritu Santo estaba trabajando allí con fuerza. Pero al llegar a la casa me ocupaba en otros asuntos, de pronto en un programa televisivo, y uno puede notar que toda esa atmósfera espiritual, esa parte motivacional de cambio, de querer algo mejor, de inmediatamente desaparece. Claro, porque es lo que hace el enemigo. La verdad que ha sido sembrada quiere ahogarla, quiere arrancarla a través de las cosas seculares de este mundo. Entonces arranca. Ese es el trabajo que está allí. Dios planta la semilla de la verdad y el enemigo viene y la arrebata. Y eso ha sido una lucha constante. Y hemos podido ver vidas, personas que años escuchando la palabra, pero no toman decisión. Su vida no son transformadas, no son moldeadas. ¿Por qué? Porque esa palabra es arrancada. Y la segunda herramienta que tiene el enemigo para dañar se encuentra allí mismo en San Mateo 13:25. Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. La segunda arma que tiene el enemigo es sembrar cizaña. Dos componentes. Primero, arrancar lo sembrado en el corazón. Y segundo, sembrar cizaña. Permítame entonces comenzar a ahondar un poquito y entrar en esta parte. Porque vamos a estudiar estas dos armas. ¿Cómo nos está atacando? Un buen estratega mira de qué manera se le está haciendo daño. Y entonces para contrarrestar este ataque. Su primer arma entonces consiste en arrancar lo que fue sembrado en el corazón. Pero esto tiene una connotación. El versículo dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, tache esa palabra, subráyela, porque con ella vamos a trabajar en este momento. El resultado que hay de no entender la palabra es que el enemigo venga y arranque lo que fue sembrado. ¿Por qué el enemigo arranca lo que fue sembrado? Porque no se entiende la palabra. No se entiende la palabra. Permítame entonces explicarle esta parte. Pero entonces quiero referirme también allí, Lucas 8,
8:12 también nos habla esta parte. Dice que las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se las quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Ahora, me encanta este pensamiento, aquí es profundo, porque nótese algo importante. La semilla no es sembrada en cualquier campo. La semilla es sembrada en el corazón. Dios siempre ha tratado y ha buscado la manera de hablarle al ser humano en el corazón. Llegar hasta lo más profundo que es el corazón. Ahora, dicho sea de paso, lo más importante, lo único que tenemos que Dios pide, dice: hijo mío, dame tu corazón. Dios está interesado en el corazón porque de él mana la vida, pero es desde allí, desde ese lugar, es que se efectúan los cambios. Por eso Dios allí siembra la semilla, la simiente espiritual, para que de ella pueda dar frutos para la gloria del Señor. Es de esa manera. Entonces, pero nótese la experticia del enemigo desde allá, donde Dios siembra la semilla, allá en el corazón, allá planta su mensaje de esperanza, allá planta su mensaje de cambio, de transformación, y se abre paso a través de sus mañas y llega hasta ese lugar para desplantar, arrancar lo que Dios ha plantado en la vida de esa persona. Pero recuerde que Él no tiene, nosotros somos los que le damos el acceso. Leíamos ahora en la pluma inspirada. Nosotros le damos la entrada. Y una vez que el enemigo entre, hermanos, va a acabar. Su objetivo es destruir, es dañar. Por eso arranca la verdad y la desecha, porque no quiere que pensemos en nada lo que tiene que ver con Dios. Que Dios no ocupe el primer lugar en nuestra vida. Que lo primero que pensamos sea Dios. No quiere eso. Por eso la batalla es titánica. Es una guerra a muerte. Y tristemente no estamos siendo conscientes de eso. Porque quizás nos pasamos horas y horas en ciertas cosas que no están nutriendo nuestra mente para la salvación. Estamos dedicando mucho más tiempo a otros asuntos y no en alimentar, nutrir nuestra mente con asuntos que tienen que ver con nuestra salvación. Hermanos, necesitamos saber cómo pelear. Necesitamos ser conscientes de cómo pelear. Entonces, lo poco que recibimos, lo poco que el Espíritu Santo trae a nuestra vida, el enemigo lo arranca. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a poder avanzar? ¿Cómo vamos a poder adquirir ese carácter de Cristo, el cual estamos llamados a reflejar si vivimos de esta manera? ¿Verdad que no es posible? Por eso necesitamos algo trascendental en nuestra vida. Entonces, permítame analizar esta primera estrategia: arrancar lo sembrado en el corazón. En el corazón. Dice el salmista, refiriéndose a la parte del corazón, él dice que tu palabra, en mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Nótese que él tiene la palabra, la semilla la tiene como un tesoro, es valiosa. Por lo tanto, llega y la abraza en su corazón, la guarda allí como un tesoro, porque él sabe que esa es la clave para no pecar contra Jehová. Pero también es la clave para mantenernos íntegros, para mantener nuestra mente en la órbita, en las cosas celestiales y no en las cosas terrenas de este mundo, no en las cosas pasajeras, frívolas de este mundo. Entonces necesitamos saber qué está pasando. Entonces permítanme poderles presentar en esta hora estas dos tipos de armas, ¿sí? Para que podamos analizar la cabalidad. Entonces repito, arrancar lo sembrado y sembrar cizaña. En esta primera parte, para entender la primera arma, cómo el enemigo arranca lo que es sembrado en el corazón, dice la palabra: porque no la entienden.
Voy a presentarles aquí el círculo de los der, así lo he denominado, el círculo de los der. ¿Y qué es el círculo de los der? Pues este juego de 4 palabras: entender, comprender, aprender y emprender. Haciendo un estudio un poco allí más real o un poco con más pausa, he podido comprender un poco este asunto. ¿Por qué el Señor nos dice de que no entendieron? Es decir, que el enemigo arranca los sembrados es porque no entienden la palabra. ¿Qué es entender entonces? ¿Qué es entender? Todo comienza por esta palabra, entender. En sus raíces epistemológicas podemos analizar esta palabra. Dice que el verbo entender también es traducido como comprender. Es como si fuera una palabra sinónima, pero cuando nos vamos a la raíz epistemológica, entonces nos damos de cuenta de que hay una diferencia grande, y en esa es la que nos vamos a concentrar en esta hora. Entonces, entender dice que viene del latín intendere, que es dirigirse hacia adentro, extenderse hacia adentro, ¿sí? Y bueno, aquí está su composición, que no voy a tener en ella. Dice abajo que entonces podemos ver que entender es dirigirse hacia adentro para poder comprender mejor, mientras que atender es dirigirse hacia, ¿sí? Etcétera. Entonces vemos aquí, lo que me llama la atención es que la palabra entender tiene una dirección y dice que es dirigirse hacia adentro. Claro. Vamos a analizar esto desde un campo educativo, de la docencia, para poderle darle una aplicación ahora espiritual. El maestro prepara su lección para poderla enseñar a sus alumnos, estudiantes. Y digamos que es una clase matemática y él les va a enseñar las tablas de multiplicar, la tabla del 5. Él proyecta su clase, y entonces la transmite a sus estudiantes. Este proceso aquí de transmitir este conocimiento de las tablas de multiplicar la quiere dirigir hacia adentro, ¿sí? En la mente de sus estudiantes, que comprendan, que entiendan, se aprendan las tablas de multiplicar. Y es por eso que le practica la tabla del 5, le dice 5 por 5 es 25. ¿Sí? Trata de introducir este conocimiento, ¿sí? Ponerla en su mente. Entonces, entender tiene esta dirección, está direccionada hacia adentro, ¿verdad? Ese conocimiento que se necesita ser plantado en la memoria, ¿sí? Allí en la mente de la persona. Entonces, tengamos esta parte muy en claro. Entender, ¿sí? Va direccionada hacia adentro, ¿sí? Tiene una dirección hacia adentro. Dios, a través de su palabra, cuando nos habla, su objetivo es que esa palabra se dirija hacia adentro. Esa palabra pueda penetrar. Ese es el objetivo, que penetre. Entonces, esa es la primera palabra que quiero que tengan presente. Porque este entender, el cual nos ha hablado allí Mateo, ¿sí? Que, vuelvo y repito, la semilla es arrancada porque no entienden. Necesitamos comprenderlo en este círculo de los der, las 4 palabras. Las 4 palabras. Entonces, este entender tiene una profundidad. La primera entonces es el conocimiento que se dirige hacia adentro, porque para eso fue enviado, para eso se transmitió un mensaje, para que pudiésemos, ¿sí? pudiésemos asimilarlo, pudiésemos conocer. Entonces, ese es el objetivo. La segunda palabra tiene que ver con comprender. Usted dirá, pero ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. A simple vista pareciese que entender y comprender es un juego de palabras sinónimas, que es lo mismo, pero mire lo que dice esta palabra en su raíz epistemológica. Dice que la palabra comprender viene del latín comprendere y significa entender, ¿sí? Pero mire la parte central a donde quiero llegar. Dice que
capturar completamente lo que sucede o lo que se ha dicho. ¿Cómo así? Claro. Comprender ya viene siendo el proceso mediante el cual yo asimilo, yo capto, yo capturo esa información que se me está brindando. Entonces, el maestro proyecta la tabla de multiplicar y me dice que 5 por 5 es 25, ¿sí? Esa información la dirige hacia adentro, me la proyecta. Pero ahora ya viene comprender, es la manera como yo capto, como yo asimilo esa información, ese conocimiento que se me está presentando. Y aquí es donde está el punto, el meollo, aquí es donde está el punto trascendental. Y me atrevo a decir que es el lugar donde se ha estado fallando durante mucho tiempo. Es en el proceso de comprender, no en el proceso de entender. Porque ya la palabra está, el Señor, la luz, el Señor se ha preocupado de que la luz siempre llegue a nuestra vida, siempre la transmite. Pero el problema aquí está es en el comprender, cómo estamos asimilando el proceso de comprensión en nuestra vida. Nótese que se dice que cada cabeza es un mundo, cada uno aprende de diferentes maneras, ¿sí? Yo recuerdo que cuando estaba tratando de estudiar un poco el idioma inglés, alguien me decía que para poder aprender tenía que asociar palabras con algo, asociarlas. Eso iba a ayudar a mi comprensión. Y entonces un día decidí ponerlo en práctica. Y aprendiendo un poco el vocabulario, la palabra casa, house en inglés, ¿cómo llegaba yo a poder decirle a mi cerebro aquí, comprender? Porque no solamente era poderlo pronunciar, sino también escribir. ¿Cómo llegaba a poder decirle de que house, que se escribe house, es casa, y cómo se pronuncia? Entonces, esa palabra house llegué a asociarla con otras cosas. Entonces yo decía, para decir casa, house, voy entonces a compararla o a relacionarla como cuando un perro ladra, house, house, house. Entonces eso llegaba a hacer el proceso de comprensión más fácil. Y así, cada persona tiene una manera de poder comprender, captar la información o el conocimiento que se está brindando. Este es el punto fundamental. Dios, en su infinita gracia, espera que nosotros lleguemos a comprender su palabra, a comprenderla, con las diferentes metodologías que puedan haber. Necesitamos llegar a ahondar en este asunto. Por eso cada vez que se presenta la palabra no la podemos dejar en ese plano solamente ahí superficial. Necesitamos ahondar en esa palabra. Necesitamos llegar a hacer de que esa palabra que ha sido transmitida, poder buscar la manera que se quede aquí, ¿sí? Y ese proceso allí de comprender, ese proceso que dice allí que es la manera como se captura lo que sucede y lo que se ha dicho. Usted y yo en esta parte somos autónomos de saber cómo vamos a hacer para plasmar lo que Dios nos da todos los días, plasmarlo aquí en nuestra mente. Porque allí es donde está el punto. Nótese que muchas veces cuando se nos predica la palabra estamos allí escuchándola. Y después de un par de horas se nos pregunta ¿de qué habló el mensajero? Queda uno como despistado, no entienden a qué pasó con esa palabra. La Biblia utiliza un término bastante profundo al referirse. La Biblia no dice estudia la palabra, dice escudriñad. Escudriñad. Hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicarle tiempo. Y este proceso es fundamental. Y aquí es donde estamos errando. Aquí es donde estamos errando. El maestro proyecta lo que va a transformar nuestra vida. Pero ¿cómo estamos recibiéndola? ¿Qué aplicabilidad? ¿Cómo la estamos amoldando a nuestra vida esa palabra? ¿Cómo la estamos captando? Esto no puede quedar en el primer plano, el Señor hablando y nada más. Necesito coger esa palabra y necesito plasmarla aquí.
buscar estrategias, pasar tiempo con Dios, meditando, orando, ayunando. Somos autónomos de saber de que el carácter de Dios puede ser implantado en nuestra vida. Por lo tanto, necesitamos apersonarnos de este asunto, porque allí es donde está el problema. Por eso es que la palabra no entra, la palabra no ha producido muchas veces el resultado que se espera, porque se ha quedado en ese plano superficial. Necesitamos asentarla. La tercera palabra tiene que ver acerca de aprender. Aprender. Y dice que es la acción de adquirir, retener conocimiento, habilidad o información sobre alguna materia. La palabra aprender deriva del latín apprendere, compuesto de los prefijos ad, que indica hacia, y pre, que se refiere antes, y endere, que significa agarrar o atrapar. Dice que la primera definición de esta palabra está vinculada a su etimología y es alcanzar el conocimiento de algo a través de la experiencia o el estudio. Otros significados son grabar algo en la memoria, imaginar o creer algo con poco fundamento o por simple apariencias. De lo anterior se refiere que este término está relacionado con la obtención de conocimientos sobre un tema, una materia, o también puede estar referido a una determinada práctica. También se lo relaciona con la memorización o fijación de informaciones, datos, una información específica, etcétera, en nuestro cerebro. Entonces, aquí podríamos decir es el logro ya de todo este proceso, pero no. Comienza entonces recapitulando con entender. Entender entonces es ese conocimiento que es dirigido hacia adentro, es proyectado. Luego viene el proceso de comprender, es cómo asimilo, cómo capto la información que se me ha dado. Y luego llega a aprender, que viene siendo ya, podríamos decirlo, que hemos alcanzado ese objetivo, ese logro, que lo que se nos ha dicho lo hemos aprendido, lo hemos adoptado y ha quedado en nuestra memoria ya. Por ejemplo, el maestro le estaba enseñando a su estudiante que en la tabla de multiplicar 5 por 3 es 15 y eso le transmitió. El estudiante buscó la manera, ¿sí?, allí de comprender, cómo captar, de asimilar esa información. Luego viene la evaluación. Siempre tiene que haber una evaluación para saber si lo que se ha dicho se ha captado, se ha aprendido. Y entonces viene la evaluación. Y el maestro le pregunta, ¿cuánto es 5 por 3? El estudiante dice, profe, es 15. Y 3 por 5 es 15. Ok, tú has aprendido la lección. Tú la has aprendido, ¿sí? Buscaste la manera de captar tu información, se presentó, cada cabeza es un mundo, este estudiante pudo aprenderlo de esta manera, otro de otra, pero el resultado es el mismo y eso es lo que se espera. Se espera que la palabra de Dios transforme nuestra vida, que cada palabra que sale de su boca puede irnos transformando esa imagen en ese carácter perfecto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Vuelvo y repito, hay diferentes metodologías, la que le adapte a usted, la que permita hacer ese proceso de comprender cómo usted lo capta y lo lleva a su vida, pero que se vea el resultado de poder crecer en Cristo Jesús. Pero allí no termina todo, allí no termina todo. Hemos entender, hemos comprendido y hemos aprendido. Pero hay algo aquí y que también durante mucho tiempo ha venido siendo también una piedra en el zapato, una piedra de tropiezo. Y es que nos queda la cuarta palabra. Que esta cuarta palabra es como viene siendo el sello de lo que hemos venido diciendo, y es la palabra emprender. ¿De qué le sirve a una persona irse a la universidad o algún centro de formación y llevar a cabo los 3 primeros pasos que hemos visto? Fue a esa aula de clase, se le proyectó un conocimiento, entender, ¿verdad?, hacia adentro.
hizo su proceso de comprender, comprendió, captó la información, aprendió un arte, aprendió de lo que se le dijo, pero se quedó allí, Entendió, comprendió y aprendió y listo. ¿De qué sirve eso? No sirve de nada. Lo principal es que eso que ha aprendido lo lleve a la práctica. Eso se llama emprender. Y dice que la palabra emprender está formada con raíces latinas y significa empezar a hacer alguna cosa difícil, ¿sí? Es decir, empiece, lleve a la práctica lo que ha aprendido. Dios espera que su palabra no solamente llegue a nuestra vida, la podamos comprender, aprendamos, sino que también eso sea llevado a la práctica. Nótese que en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo siempre se manifestó eso. Llegaban, Dios transformaba su vida y ahora ellos eran mensajeros también de buenas nuevas de salvación. Por eso el que recibe la palabra y solamente la retiene para él, hermano, está en peligro, necesita llevarlo a la práctica. Entonces, con todo lo que hemos dicho en este círculo de los DER, entonces podemos hacer un análisis de este primer problema que se nos ha presentado aquí, ¿sí? ¿Por qué el enemigo entonces arranca lo que fue sembrado en el corazón? Dice, porque no entiende. En otras palabras, lo que Dios nos ha dado, si no lo practicamos, si no se ha agarrado, si no se ha impregnado en nuestra vida y no es llevado a la práctica, estamos en peligro de que el enemigo arranque desde el corazón. Esa es su primera estrategia. Por eso, hermano y hermana, cada palabra de Dios que llega a su vida, permita que haga este proceso que hemos estudiado aquí, para que el enemigo no la arranque de su vida. Llévela, plásmela aquí, haga de que esa palabra se quede aquí, que su lugar se quede aquí en su corazón. Administrela, apréndala y practíquela, porque de lo contrario no tendrá el efecto por el cual Dios le ha permitido que esa luz llegue a su vida. Entonces, necesitamos tener eso presente. Podemos tener mucho conocimiento, pero lo que no se emprende se olvida. Lo que no se practica no sirve. Por eso Dios está interesado de que en esta lucha, así sea la poquita luz que usted tiene, vívala, porque eso es lo que marcará la diferencia. Necesitamos empezar a emprender. Estamos en guerra, familia. No podemos dormirnos. Me llama mucho la atención de que en Salmos capítulo 32, versículo 8, dice que te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Resalto esa palabra, te haré entender. Dios está interesado en que entendamos lo que acabamos de estudiar. Y Dios tiene dos metodologías. La Biblia presenta que Dios tiene dos metodologías para hacernos entender, para poder plasmar en nuestra mente, allí en ese terreno, poder plasmar su voluntad, el carácter de Cristo y que podamos reflejarlo. Tiene dos metodologías. Y la primera metodología aparece allí en el libro Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La primera metodología que Dios tiene es hablarnos, es aconsejarnos, es llamarnos. Isaías 1:18 dice, venid entonces y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios nos busca, Dios nos llama, Dios nos aconseja. Y esa es su primera
forma o estrategia que tiene para hacernos entender. Cuando esto ya pasa a un segundo plano y el ser humano ha sido anestesiado por el pecado y la palabra de Dios como que no tiene efecto, cabida en su vida, Dios entonces lleva a cabo su segunda estrategia, porque mis hermanos y amigos, el plan de Dios es salvar. Para eso entregó a su Hijo Jesucristo, para eso vino en esta tierra. Dios está interesado en salvarnos. Y entonces por ese amor infinito que nos tiene, entonces proyecta su segunda carta. Y esa segunda carta, para hacernos entender esa estrategia, está basada a través de las pruebas, a través de las dificultades. Que vengan a nuestra vida y golpeen con ímpetu para derribarnos al piso, para que desde allí entonces podamos comprender cuál es la buena, perfecta y santa voluntad del Señor. Porque Dios está interesado en salvarnos. ¿Qué pasó con el rey Nabucodonosor? Tuvo que convertirlo en una bestia para que pudiera comprender. No entender, la palabra de Dios ya estaba. Dios quería proyectarla, que se introdujese aquí. Pero entonces tuvo que emplear a través de las dificultades para poder grabar en la mente de Nabucodonosor de que hay un Altísimo que reina. A Pablo tuvo que tumbarlo del caballo. Yo me pregunto en esta hora, ¿qué está haciendo Dios con nosotros? ¿Qué está haciendo Dios contigo? ¿Será que su primera estrategia no ha dado resultado en nuestra vida? ¿Será que por más que Dios ha estado tocando a nuestra puerta, no le hemos querido abrir? ¿Será que nos ha estado tratando diciendo venga y razonemos, pero no nos hemos querido sentar para hablar con Él? Mis queridos, Dios lo dio todo para salvarnos y está interesado en salvarnos. Si en este momento estás siendo golpeado, golpeada a través de las pruebas, las dificultades de la vida, Dios tiene un propósito con ella y es hacernos comprender, para que entonces lleguemos a aprender y entonces podamos emprender. Tiene que haber un cambio en nuestra vida, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Dios está interesado en salvarnos. Por eso decía, te haré entender. Te voy a hacer entender, hijo, te quiero llevar al cielo y me voy a jugar mi segunda carta, dice el Señor, aunque tenga que ser dolorosa, aunque te vea que estás caído en el piso, aunque vea que estás llorando, aunque te vea que estás allí caído, es preciso eso, pero llevarte al reino de los cielos. Necesito poner mi carácter en tu corazón. Necesito amoldearte, necesito purificarte. Y si es a través del fuego las pruebas, hijo, yo estoy dispuesto a hacerlo. Pero Dios quiere que su carácter esté en nuestra vida. Entonces, el asunto no es fácil. Es un asunto difícil. Porque Dios sabe que esta batalla no es cualquier cosa. Dios sabe que es un asunto que es de salvación y para salvación. Y Dios quiere concientizarnos. Por eso en esta hora Dios dice, te haré entender. Dios quiere hacerte entender. Porque así como Dios quiere plasmar en nuestro corazón, en nuestra mente, su buena, perfecta y santa voluntad, déjame decirte que el enemigo también procura esto. El enemigo también quiere esto en nuestra vida. Y es por eso que necesitamos ser fieles, pero fieles administradores en los asuntos de nuestra mente. No podemos dejarlo al azar, no podemos darle rienda suelta. Quiero recordar este pasaje también, permítame un momento, que el enemigo también puede sembrar. Dice aquí Juan 13:2 que y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, cuando se le abre la puerta al enemigo, el enemigo acaba. Cuando
nos desplegamos a través del libertinaje y no somos administradores, no filtramos, no hacemos un filtro en lo que estamos recibiendo, el enemigo nos quiere dañar, nos quiere dañar. Y tenemos muchas historias en la Biblia en las cuales vemos ese resultado. Entonces, ya hemos visto la primera estrategia del enemigo, que es arrancar lo sembrado. Vamos entonces de manera rápida a estudiar la segunda estrategia que tiene el enemigo. Mateo 25 decía que, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo. Ahora, no solamente su plan está en arrancar la verdad, en arrancar la imagen de un Dios santo de nuestra mente, sino que también ahora quiere sembrar él su cizaña. Arranca lo que es de Dios y planta la mentira, planta la cizaña. Pero en esta parábola, ¿qué es la cizaña? ¿Qué es la cizaña en esta parábola? El mismo Mateo 13:38 dice que el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. Qué importante notar esto, qué importante notar eso, que los hijos del maligno